Mi esposa me entregó a una redada migratoria, de esas que están fuertes ahorita aquí en Estados Unidos por órdenes del presidente Trump. No fue un agente, no fue un extraño. Fue la mujer con la que dormí 20 años. Antes de continuar, regálame un like y suscríbete para seguir escuchando estas historias que muy seguramente tú puedes estar viviendo. Y cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Me llamo Alejandro y nací en México, en un lugar donde el trabajo empieza antes de que salga el sol y el cansancio se aprende desde niño. En mi casa nunca sobró nada. Mi mamá hacía milagros con lo poco que había y mi papá, cuando estaba, llegaba cansado, con la ropa sucia y la mirada apagada. Desde joven entendí una cosa. Si no trabajabas, no comías. No había espacio para quejarse. A los 13 años ya ayudaba en lo que fuera. Cargar, limpiar, vender, lo que cayera. Recuerdo una noche que mi mamá se sentó en la orilla de la cama con los ojos rojos. «No alcanza, hijo», me dijo bajito, como si le diera vergüenza. Esa frase se me quedó grabada. Ahí me prometí que algún día no volvería a escucharla. No sabía cómo, pero sabía que no quería esa vida para siempre. Crecí rápido. Me hice duro, no porque quisiera, sino porque no había opción. Vi amigos perderse en vicios, otros rendirse. Yo no, yo aguanté. Y cuando llegó el momento, entendí que si me quedaba, iba a repetir la historia. Así que tomé la decisión que muchos toman por necesidad, no por gusto: irme. No fue por el sueño americano, fue porque tenía hambre de estabilidad, porque quería ayudar a mi mamá, porque quería algo más que sobrevivir. Tenía miedo, claro que sí. El miedo te acompaña desde que decides irte. Miedo a morir en el camino, miedo a no volver, miedo a fallar. Pero el miedo a quedarme era peor. La despedida fue corta. Mi mamá me abrazó fuerte. «Cuídate», me dijo. No lloró, pero le temblaban las manos. Yo le prometí que volvería, que todo iba a estar bien. Mentí un poco, porque no sabía si volvería, ni cuándo, ni cómo. El camino fue un infierno. El primer golpe fue la traición. El tipo que nos iba a guiar nos dejó tirados en la nada. «Ahorita regreso», dijo. Nunca volvió. Éramos varios, perdidos, con el sol quemándonos la piel y el miedo caminándonos por dentro. Uno empezó a llorar, otro a rezar. Yo apreté los dientes y seguí caminando. Pasamos hambre, sed, frío en la noche. Escuchábamos ruidos y nos tirábamos al suelo como animales. Recuerdo una madrugada en la que pensé que no iba a aguantar. Las piernas me temblaban y la cabeza me daba vueltas. Me senté un momento y alguien me gritó: «No te pares, si te paras te quedas». Me levanté como pude. No por valentía, sino por terquedad. Cuando por fin crucé, no sentí alegría. Sentí alivio. Un alivio cansado, vacío. Los primeros días en Estados Unidos fueron duros. Dormía mal, comía peor. Todo me daba miedo. La policía, los ruidos, la gente. No entendía el idioma, y eso te hace sentir menos. Conseguí mi primer trabajo en lo más pesado. Jornadas largas, manos rotas, espalda molida. Nadie te pregunta cómo estás, solo si ya acabaste. Un día me pagaron. Agarré el dinero y lo miré como si fuera algo sagrado. Fui a mandar un giro y cuando le avisé a mi mamá, su voz sonó diferente. «Gracias, hijo», me dijo. Ahí sentí la primera victoria pequeña. No era rico, no era libre, pero estaba avanzando. Así pasaron los años. Trabajé como bestia, de sol a sol. Aprendí a callar, a aguantar, a no llamar la atención. Conocí a Mariana en medio de todo eso. Ella tenía papeles, hablaba bien inglés, se movía con seguridad. Me hizo sentir que por fin pertenecía a algo. Me escuchaba, me sonreía, me decía que todo iba a mejorar. Yo le creí. Nunca imaginé que después de sobrevivir al desierto, al hambre y al miedo, lo peor no iba a venir de afuera, iba a venir de la persona en la que más confié. Sobreviví a todo eso. Y aún así, lo peor no fue la migración, fue mi propia familia.
Con el tiempo empecé a construir algo. No fue rápido ni bonito, pero fue real. Trabajé en todo lo que salió: construcción, limpieza, bodegas, turnos dobles, fines de semana. Había días en los que sentía que el cuerpo ya no me respondía, pero seguía. Siempre seguía. Los años pasaron y sin darme cuenta, ya llevaba más de una década en Estados Unidos. Tenía ahorros, tenía herramientas, tenía una camioneta. Luego vino la casa. No grande, no lujosa, pero mía. Todo lo que después intentaron quitarme. Mi rutina era simple: levantarme temprano, café rápido, trabajo duro, regresar cansado. No me quejaba. Nunca fui de lujos. Yo era feliz viendo que las cuentas estaban al día, que no faltaba nada. Ahí fue cuando mi vida empezó a girar alrededor de Mariana. Cuando la conocí, ella parecía distinta, segura, decidida. Tenía papeles, hablaba con autoridad, se movía como alguien que sabía cómo funcionaban las cosas aquí. Al principio me hacía sentir protegido. Tú tranquilo, me decía, yo me encargo. Y yo, que llevaba años cuidándome solo, bajé la guardia. Me casé con ella convencido de que era un equipo. Yo seguía siendo el proveedor. Todo salía de mí. La renta, la comida, los gastos, los proyectos. Nunca me pesó. Al contrario, me daba orgullo. Mariana trabajaba a ratos, pero siempre dejaba claro que ella sabía más, que ella entendía mejor el sistema. Cuando yo sacaba el tema de arreglar mis papeles, cambiaba la cara. Luego vemos eso, me decía. Ahorita no conviene. Al principio le creí. Pensé que era cuestión de tiempo. Luego empecé a insistir un poco más. Ya llevamos años, Mariana, le decía. Ya tenemos todo aquí. Ella suspiraba, se molestaba. ¿Tú crees que es tan fácil?, respondía. No sabes cómo funcionan las cosas. Esas conversaciones siempre terminaban igual. Yo callado y ella con el control. Poco a poco empecé a notar cosas que antes no veía. Comentarios que dolían más de lo que parecían. No hagas eso, te van a notar, me decía cuando yo hablaba en público. Déjame a mí, tú no entiendes cuando Había papeles de por medio. No eran gritos, eran puñaladas pequeñas, sutiles, pero constantes. También empezó a meterse más en el dinero. Es mejor que yo maneje eso, decía, por seguridad. Yo confiaba. Le daba acceso a cuentas, a documentos, a todo. Al final era mi esposa. ¿Qué podía salir mal? Un día, en una reunión, soltó un comentario frente a otros. Bueno, él no tiene papeles, así que mejor que no se meta en eso. Todos rieron incómodos. Yo sonreí por fuera, pero por dentro me ardió. Esa noche le reclamé. No tenías que decir eso. Ay, no exageres, me contestó. Es la verdad, ahí. Sentí algo raro. Como si yo fuera menos. Como si mi esfuerzo no valiera lo mismo. Después empezaron los comentarios extraños. Un vecino me dijo un día: Oye, andan diciendo que va a haber redadas fuertes. No era la primera vez que escuchaba eso, pero esta vez fue distinto. Mariana también lo mencionó esa noche. Dicen que están preguntando mucho. Me soltó como al aire. ¿Preguntando por quién?, le dije. Por ilegales, por gente como tú. Lo dijo sin cuidado, como si no doliera. Yo intenté no darle importancia. Siempre dicen eso, respondí. No pasa nada. Pero algo se me quedó atorado en mí, el pecho. Empecé a dormir mal, a fijarme más. Noté que Mariana hablaba por teléfono y bajaba la voz cuando yo entraba, que revisaba papeles a horas raras, que sabía cosas antes de que pasaran. Un día llegué y encontré unos documentos fuera de lugar. No dije nada, solo los guardé. Empecé a hacer copias sin que ella supiera. Guardé números, contactos. No sabía por qué, pero sentía que tenía que hacerlo. Una noche, mientras cenábamos, me miró fijo. Tú confía en mí, me dijo. Yo siempre voy a ver por nosotros. Asentí, pero ya no fue igual. Algo se había roto. Sin saberlo, mientras yo seguía
Levantándome temprano y trabajando como siempre, alguien ya estaba planeando cómo sacarme del camino. Y yo todavía creía que lo peor que podía pasar era una redada. No tenía idea de que el verdadero peligro dormía a mi lado. El ambiente empezó a sentirse pesado, como cuando sabes que algo malo viene pero no sabes cuándo ni cómo. Las noticias hablaban de redadas todos los días, en la radio, en la tele, en el trabajo. Ahora sí van en serio, decían. Yo escuchaba en silencio, con el estómago apretado. Salía de casa con cuidado, miraba 2 veces antes de estacionarme, evitaba lugares que antes me daban igual, vivía con ese miedo metido en la piel. Mariana, en cambio, parecía más tranquila que nunca, demasiado, hasta cariñosa. Me hablaba bonito, me preguntaba cómo me había ido, me hacía la cena. Una noche incluso me abrazó sin que yo se lo pidiera. Todo va a estar bien, me dijo. No te me pongas nervioso. Ese no te pongas nervioso me sonó raro, como si ya supiera algo. Yo quería creerle, de verdad quería. Después de tantos años juntos, lo último que quieres pensar es que la persona que duerme contigo te está traicionando. Hubo una semana en la que todo pareció mejorar. No hubo discusiones, no hubo reproches. Cuando le mencioné otra vez lo de mis papeles no explotó. Luego lo vemos, me dijo tranquila. Ahorita enfócate en trabajar. Ahí bajé la guardia. Pensé, tal vez estaba exagerando. Dejé de esconder documentos, dejé de estar tan alerta. Error grave. Poco a poco, empezó a hacerme preguntas raras. No directas, no obvias, como quien no quiere la cosa. ¿En qué banco tienes lo más fuerte? ¿A nombre de quién está la casa exactamente? ¿Dónde guardas los papeles originales? Yo le respondía sin pensar mucho. Al final, era mi esposa. ¿Qué daño podía haber en eso? Incluso un día me pidió que firmara unos papeles. «Es para el seguro», me dijo. Nada raro. «¿Seguro?», le pregunté. «Claro, ¿confías en mí o no?». Esa frase me pegó. Firmé, sin leer bien, confiando. También empezó a provocarme discusiones. Cualquier cosa era motivo. Siempre llegas de malas. No sabes hablar. Por eso la gente te ve raro. Un día, frente a unos conocidos, me alzó la voz. «Cálmate, no hagas un escándalo. Luego dicen cosas de ti». Yo ni siquiera estaba haciendo nada. Pero ella sabía cómo hacerlo. Cómo empujarme hasta que pareciera que el problema era yo. Empecé a sentirme torpe, fuera de lugar, como si todo lo hiciera mal. Una noche no pude más. «Siento que me estás escondiendo cosas», le dije. Me miró seria, sin gritar. «Estás paranoico», me respondió. «Eso te pasa por no tener papeles, siempre con miedo». Ahí me cayó como balde de agua fría. Ya no era preocupación, era desprecio. Y aún así, intenté arreglar las cosas. Le pedí calma, le pedí que habláramos bien. Quería paz, quería estabilidad. No sabía que buscar paz era exactamente lo que ella necesitaba para terminar de hundirme. Días después, noté que ya sabía mis horarios mejor que yo. Sabía a qué hora salía, a qué hora volvía, qué ruta tomaba. Yo mismo se lo había dicho. Le facilité todo. La noche antes de que todo explotara, la vi nerviosa. Caminaba de un lado a otro, revisaba el teléfono. Cuando le pregunté qué tenía, me sonrió. «Nada», dijo. «Solo estoy cansada». Yo me acosté con esa sensación rara en mí, no sientes el pecho. No dormí bien. A la mañana siguiente me fui a trabajar como siempre. Le di un beso. Ella me abrazó un segundo más de lo normal. «Cuídate», me dijo. No sabía que ese abrazo no era de amor, era de despedida. Yo pensaba que todavía podía arreglar las cosas, que hablando se solucionaba todo. No entendía que mientras yo buscaba diálogo, ella ya había cerrado el trato, y que mi caída ya estaba en marcha. Ese día empezó como cualquier otro. Me levanté temprano, me preparé el café y revisé que llevara todo para el trabajo. Mariana ya estaba despierta, pero no era normal.
Estaba vestida, maquillada, con el teléfono en la mano. No me miraba a los ojos. ¿No vas a trabajar?, le pregunté. Más tarde, respondió rápido. Tengo unas cosas que hacer. No le di importancia. Tomé mis llaves y salí. En el camino sentía un nudo en el estómago, una incomodidad que no sabía explicar, como si algo estuviera fuera de lugar. Aún así, llegué al trabajo y empecé mi día. No habían pasado ni 2 horas cuando todo se vino abajo. Escuché las sirenas primero, luego vi las camionetas. No fue una redada al azar. Vinieron directo a mí. Un compañero me miró con los ojos abiertos. Alejandro, alcanzó a decir. ¿Qué hiciste? No hice nada. Eso era lo peor. Un agente se acercó y dijo mi nombre completo. Ahí supe que ya estaba perdido. No preguntaron mucho. No hubo oportunidad de explicar nada. Me esposaron frente a todos. Sentí vergüenza, rabia, miedo. Todo junto. Mientras me subían a la camioneta, lo único que pensaba era, ¿cómo supieron exactamente dónde estaba? En ese momento todavía no entendía todo, pero las piezas empezaron a acomodarse solas. Saqué el teléfono como pude y le marqué a Mariana. Sonó. Nadie contestó. Volví a marcar. Nada, le mandé mensajes, ninguna respuesta. En el centro de detención el tiempo no pasa, se arrastra. Ahí fue cuando un pensamiento me atravesó la cabeza como cuchillo. Ella sabía el día, la hora, el lugar. Recordé su nerviosismo, sus preguntas, su falsa calma. Todo encajaba demasiado bien. Horas después, hablando con otra persona detenida, escuché algo que me terminó de abrir los ojos. Muchas veces no nos encuentran solos, me dijo. Alguien llama. Anónimo. Alguien cercano. Sentí que el aire se me iba. Esa noche no dormí. Al día siguiente, durante el proceso, un oficial mencionó la llamada. No dio nombres, pero ya no hacía falta. Mariana había planeado mi entrega. Había hecho la llamada mientras yo salía de casa. Mientras ella tenía cosas que hacer. Lo peor vino después. En una de las pocas llamadas que pude hacer, un conocido me dijo en voz baja, «Oye, tu esposa ya cambió las cerraduras. Dice que tú ya no vuelves». Sentí un golpe seco en el pecho. «¿Cómo que cambió las cerraduras?», pregunté. «Sí, y anda diciendo que tú le dejaste todo, que te fuiste». Ahí ya no hubo dudas. No solo me deportaban, me estaban borrando. Mientras yo estaba encerrado, ella ya estaba entrando a la casa, revisando papeles, usando mi nombre. Supe que había movido dinero, que había ido al banco, que se presentaba como la dueña absoluta. Recordé los documentos que firmé sin leer, las preguntas, las copias. Todo era una trampa armada con calma, con paciencia. Yo solo fui el último paso. Me sentí atrapado, sin país, sin casa, sin voz. Pero en medio de todo ese desastre algo me sostuvo. Recordé a las personas que había ayudado en el pasado, a los favores que nunca cobré, a los contactos que tenía y que ella no conocía. No me voy a quedar callado, me dije. Tal vez ya no podía quedarme en Estados Unidos. Tal vez la deportación era inevitable. Pero todavía tenía algo que ella no esperaba. Pruebas, memoria y gente dispuesta a escucharme. Me habían tendido la trampa perfecta, pero no contaban con que yo también sabía resistir. Y el tiempo, aunque poco, todavía no se había acabado. El traslado fue silencioso. Nadie te explica nada. Nadie te dice qué sigue. Solo avanzas de un lugar a otro como si ya no fueras persona, como si fueras un paquete mal puesto. Yo iba sentado, con las manos atadas, mirando el piso. Pensaba en mi casa, en mis cosas, en mi vida. Pensaba en Mariana. En el centro de detención los días se mezclan. No sabes si es lunes o viernes. El frío es constante y el ruido nunca se va. Ahí fue donde empecé a entender que la redada no era el final. Era apenas el principio. Una noche, mientras esperaba turno para una llamada, un guardia gritó mi nombre.
Pensé que era para moverme a otro lugar. No. Era una llamada que yo no había pedido. Contesté. Alejandro, dijo una voz conocida. Soy Raúl. Raúl había trabajado conmigo años atrás. Un tipo serio, de los que no hablan por hablar. ¿Qué pasó? Le pregunté con la garganta seca. Mira, no sé cómo decirte esto, pero Mariana ya está, moviendo todo. Sentí un vacío en el estómago. ¿Todo qué? Todo, compa. Fue al banco, sacó dinero. Dijo que tú ya no vuelves. Cambió las cerraduras de la casa. Me quedé callado. No porque no tuviera que decir, sino porque no podía creer la velocidad con la que lo estaba haciendo. ¿Cómo pudo hacer eso? Alcancé a decir. Pues usó papeles, firmas. No sé, pero se movió rápido. Colgué y me senté en la banca fría. Ahí entendí el segundo golpe. No solo me habían sacado del país, me estaban robando en tiempo real. Mientras yo dormía en una colchoneta dura, ella estaba durmiendo en mi cama. Mientras yo comía lo que me daban, ella estaba abriendo mis cajones. Los días siguientes fueron peores. Otra llamada, otro aviso. Se llevó tus herramientas. La camioneta ya no está. Está diciendo que tú le dejaste todo. Cada palabra era como una patada. No podía hacer nada desde ahí. No podía ir al banco. No podía hablar con un abogado. No podía presentarme en ningún lado. Para el sistema, yo ya no existía. Una noche, hablando con otro detenido, le conté mi historia por encima. El tipo me miró serio. A muchos nos hacen lo mismo, me dijo. Pero no todos se quedan callados. Esa frase me movió algo por dentro. Empecé a pensar diferente. Recordé cosas que había hecho sin darle importancia. Copias que había guardado. Conversaciones que había tenido. Personas a las que ayudé cuando lo necesitaban. Cuando por fin me deportaron, llegué a México con lo puesto y el orgullo hecho pedazos. No hubo recibimiento. No hubo abrazo. Solo yo, una mochila y muchas preguntas. Me senté en una banca y respiré hondo. No iba a llorar. No todavía. Desde México empecé a moverme. Lo primero fue llamar a alguien que Mariana nunca conoció. Un contacto viejo, de esos que no preguntas mucho, pero que, cuando hablan, escuchan. Me dejaron sin nada, le dije. Y fue planeado. Hubo un silencio del otro lado. A ver, me contestó. Cuéntame bien. Le expliqué todo. La redada, la llamada, las firmas, el despojo. No me interrumpió. Esto no está limpio, dijo al final. Dame tiempo. Ese dame tiempo fue la primera luz en medio del desastre. Días después supe que Mariana no solo estaba usando mi nombre, también había intentado vender cosas que no eran solo suyas, que había presentado documentos raros, que estaba apurada. Eso me dijo todo. El que corre es porque sabe que puede perder. Yo estaba en 1950, el punto más bajo. Sin país, sin casa, sin pareja. Pero ya no estaba ciego. Ya no estaba solo. Había tocado fondo, sí, pero también había algo nuevo. Rabia bien dirigida. No te saldrás con la tuya, le dije al aire una noche. No después de todo. No sabía cuánto iba a durar ni qué tan lejos iba a llegar esto. Lo único claro era que me habían quitado mucho, pero no me habían quitado la cabeza. Y mientras tuviera memoria, pruebas y gente correcta, la historia no se iba a quedar así. Ese fue el momento exacto en el que dejé de sentirme víctima y empecé a prepararme para pelear. Porque si algo aprendí en la vida, es que cuando ya no tienes nada que perder, te vuelves peligroso. No había pasado ni una semana desde que llegué a México cuando empecé a entender la magnitud real del golpe. Al principio pensé que Mariana se iba a conformar con sacarme del país, con quedarse con la casa y ya. Me equivoqué. Lo que estaba haciendo era un saqueo completo, rápido y sin vergüenza, como si supiera que tenía poco tiempo antes de que alguien reaccionara. La primera llamada me agarró en la calle, comprando un teléfono barato para poder comunicarme. Alejandro, me dijeron,
Ya cambió todos los accesos. Bancos, correos, todo. Sentí que me ardían las orejas. ¿Cómo que todo? Pregunté. Sí. Fue con alguien del banco. Dijo que tú le habías dado autorización antes de irte. Ahí entendí que no estaba sola. Alguien le estaba ayudando. Alguien que sabía cómo mover las cosas sin levantar sospechas. No era un arranque emocional, era un plan. Ese mismo día recibí otra llamada. Está vendiendo tus herramientas. ¿Cómo que vendiendo? Sí, rápido, barato. Como si quisiera desaparecer todo. Cada llamada era un recordatorio de que mientras yo trataba de acomodar mi vida desde cero, ella estaba repartiendo 20 años de mi esfuerzo como si nada. Me sentía impotente. No podía presentarme en ninguna oficina. No podía firmar nada. No podía detenerla con mis propias manos. Intenté entrar a mis cuentas desde el teléfono. Contraseñas cambiadas, correos bloqueados, números dados de baja. Era como si alguien hubiera borrado mi rastro. Me senté en la cama del cuarto donde estaba quedándome y me agarré la cabeza. Me están robando en tiempo real, dije en voz alta. Días después, supe algo peor. Mariana no solo estaba sacando dinero, estaba contando una historia. Decía que yo la había abandonado, que me fui sin decir nada, que le dejé todo por culpa. Se pintaba como la víctima. Lloraba cuando hacía falta. Convencía a quien se dejara. Dice que tú eras un problema, me contó alguien, que por eso se fue. Me dio coraje, pero también claridad. No era solo robo, era suplantación, era fraude. Estaba usando mi ausencia como arma. Y lo más grave, estaba usando mi nombre. Un contacto me confirmó lo que ya sospechaba. Alejandro, hay un movimiento raro, me dijo. Hay firmas que no cuadran, poderes que tú nunca diste. Ahí sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque confirmaba la traición. Alivio porque eso significaba algo importante. Había delito. Y donde hay delito, hay manera de pelear. Intenté hacer algo desde donde estaba. Llamé, insistí, expliqué. Nadie me daba respuesta concreta. Tiene que venir en persona, me decían, como si no supieran que no podía, como si no les importara. Una noche, ya cansado, recibí una llamada distinta. No era alguien cercano, no era alguien asustado. Mira, me dijeron, esto se puede frenar. ¿Cómo? Pregunté sin pensarlo. No va a ser fácil, pero hay forma. Necesitas actuar ya. Cada día que pasa, ella avanza. Colgué y me quedé mirando la pared. Por primera vez desde la deportación sentí algo parecido a esperanza, pero no era bonita. Era dura, pesada, de esas que vienen con advertencia. Sabía que si entraba en ese camino, Mariana no se iba a quedar quieta. Sabía que iba a mentir más, a ensuciar más, a atacar donde doliera. Pero también sabía algo más. Si no hacía nada, en poco tiempo no iba a quedar ni rastro de mi vida pasada. No me voy a esconder, me dije. Ya me quitaste suficiente. Ese fue el momento en el que entendí que esto ya no era solo recuperar dinero. Era recuperar mi nombre. Y para eso, iba a necesitar aliados, pruebas y estómago. Porque lo que venía no iba a ser limpio ni rápido. Pero por primera vez desde que me subieron a esa camioneta, yo ya no estaba corriendo. Ahora me estaba preparando para responder. El primer aliado apareció cuando menos lo esperaba. No fue un abogado famoso ni un salvador de película. Fue alguien que ya me conocía desde antes, alguien que había visto cómo trabajaba y cómo cumplía mi palabra. Me llamó una noche. Alejandro, ya me puse a revisar lo que me mandaste, me dijo. Y te voy a decir algo claro. Aquí hay cosas muy graves. No me vendió esperanza barata, me habló directo. Tu esposa no solo te robó, te suplantó. Usó tu nombre, firmó por ti y presentó documentos que no cuadran. Sentí un nudo en la garganta. ¿Entonces sí se puede hacer algo? Pregunté. Sí.
Pero esto ya no es solo civil, aquí hay delito penal. Esa frase me cambió el ánimo. Por primera vez sentí que el piso no estaba tan flojo. Empezamos a armar lo que él llamó la caja negra. Todo lo que Mariana no sabía que existía. Copias de contratos, recibos, transferencias, conversaciones guardadas, fechas, movimientos. Yo no había sido ordenado por inteligencia, había sido por costumbre. Nunca me gustó tirar papeles, y ahora eso me estaba salvando. Mira, me explicó. Ella pensó que al sacarte del país te dejaba sin voz, pero dejó huellas. Me pidió que buscara números viejos, mensajes, comprobantes. Pasé horas revisando el teléfono, recordando fechas, atando cabos. Cada cosa que encontraba era una mezcla de coraje y alivio. Aquí hay un pago que no coincide. Esta firma no es tuya. Este poder no tiene sentido. Mientras más revisábamos, más claro quedaba que Mariana no improvisó. Ya sabía qué hacer, a dónde ir, con quién hablar. Eso dolía, pero también ayudaba, porque demostraba intención. Alejandro, me dijo un día, hay algo más. ¿Qué? No es la primera vez que hace esto. Me quedé callado. ¿Cómo que no es la primera vez? Hay registros, movimientos similares, gente que perdió cosas. No todos hablaron, pero el patrón está ahí. Ahí entendí todo. Yo no fui un error, fui una oportunidad. El inmigrante sin papeles, el que confía, el que trabaja y no hace ruido. El plan perfecto. ¿Y ahora qué? Le pregunté. Ahora viene lo delicado. Si movemos esto, ella se va a poner agresiva. Va a mentir más. Va a ensuciarte. Que lo haga, respondí. Ya lo hizo. Decidimos iniciar acciones para congelar lo que se pudiera. No todo, pero algo. El objetivo no era ganarlo todo de golpe, era detener la sangría. Que no siguiera vendiendo, que no siguiera sacando dinero. Necesito una prueba fuerte, me dijo. Una sola que cambie el tablero. Buscamos hasta que apareció. Un documento clave. Una transferencia mal hecha. Algo que ella no cuidó por la prisa. Cuando lo vimos, hubo silencio. Con esto, dijo, ya no puede decir que fue un acuerdo. Sentí una descarga en el pecho. No era alegría, era enfoque, sabía que esto iba a provocar reacción. Y no me equivoqué. Al poco tiempo me avisaron. Está como loca, gritando, diciendo que la estás atacando. Perfecto, respondí. Eso significa que funcionó. Esa noche me senté solo, con el teléfono en la mano. Pensé en todo lo que había pasado. En la redada, en la deportación, en la traición, en cómo me había sentido pequeño, borrado, y por primera vez desde que todo empezó, sentí algo distinto. No era venganza, era equilibrio. No te voy a destruir, le dije en voz baja, como si pudiera oírme. Te vas a destruir sola. Sabía que lo que venía iba a ser más duro, que ella no se iba a quedar quieta, que iba a usar lágrimas, mentiras, gente. Pero ya no estaba improvisando, ya no estaba reaccionando. Ahora tenía información, aliados y una ruta. La caja negra estaba abierta. Y cuando eso pasa, el que jugaba en la sombra empieza a quedarse sin aire. El primer golpe legal no fue espectacular. No hubo sirenas ni arrestos. Fue silencioso, como casi todo lo importante. Un día amaneció normal, y del otro lado, el engrane empezó a atorarse para ella. Ya se metieron las medidas urgentes, me dijo mi aliado por teléfono. No es todo, pero ya no puede moverlo tan fácil. Me quedé callado unos segundos. ¿Qué significa eso? Que las cuentas están bajo revisión, que cualquier intento de venta levanta alerta, que por primera vez alguien le está diciendo, espérate. Eso fue suficiente. No era una victoria completa, pero era la primera vez desde la redada que algo jugaba a mi favor. La reacción de Mariana no tardó. Me empezaron a llegar mensajes indirectos, comentarios, rumores. Anda diciendo que la estás acosando,
que eres un resentido, que todo es una venganza porque te deportaron. No me sorprendió, era su estilo. Llorar cuando convenía, acusar cuando se sentía acorralada. Incluso supe que fue a varias oficinas contando su versión, con voz temblorosa y ojos rojos. Él me dejó todo, decía. Ahora quiere quitármelo. Pero esta vez algo cambió. Esta vez alguien revisó los papeles, y ahí fue donde se le cayó el teatro. Presentó un documento, me avisaron. Un supuesto poder. ¿Y? Pregunté. Que es falso. Cuando me dijeron eso sentí un alivio raro. No alegría, no calma. Fue como cuando por fin te dicen que no estás loco, que lo que veías era real. La firma no coincide, me explicaron. La fecha no cuadra y hay errores que alguien que sabe no comete. Ese documento, el que ella pensó que la iba a salvar, se convirtió en una prueba más en su contra. La autoridad aceptó congelar parte de los bienes. No todo, pero lo suficiente para frenarla. No pudo llevárselo todo, me dijeron. Cerré los ojos. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el piso se afirmaba un poco. Mariana ya no tenía vía libre. Ya no podía vender, mover, desaparecer cosas como antes. Pero la calma duró poco. «Ojo», me advirtió mi aliado. Cuando alguien así pierde control se vuelve más peligrosa. Y no se equivocó. En cuanto se dio cuenta de que no podía seguir robando como antes, activó algo peor. Empezó a acusarme de cosas más graves, a decir que yo la había amenazado, que tenía miedo, que necesitaba protección. Ahora quiere voltearte todo, me dijeron. Está buscando incriminarte. No me sorprendió, me cansé, sí, me dolió, también. Pero ya no me paralizó, porque entendí algo importante. Si estaba atacando así, era porque estaba perdiendo. Déjala, dije. Que hable. Sabía que esto apenas iba a escalar, que el congelamiento no era el final, era el aviso. Ella no iba a rendirse, iba a ensuciar, a arrastrar gente, a mentir más fuerte. Pero ya no estaba solo, ni a ciegas, ni contra la pared. Por primera vez desde que me subieron a aquella camioneta, no era yo el que corría. Era ella. Y cuando alguien que siempre ha vivido del engaño se queda sin espacio para moverse, empieza a cometer errores. Errores que, tarde o temprano, se pagan. Cuando Mariana sintió que el control se le escapaba de las manos, se volvió otra persona. Ya no era la mujer tranquila que fingía ser, ni la víctima que lloraba en oficinas. Ahora estaba furiosa. Y una persona furiosa cuando está acorralada no piensa, ataca. El primer aviso me llegó por una llamada corta. Alejandro, aguas, me dijeron. Está diciendo cosas muy graves de ti. ¿Cómo qué? Pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Que eras violento, que la amenazabas, que vivía con miedo. Me quedé en silencio. Sentí esa mezcla de coraje e incredulidad que ya conocía bien. Lo peor no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Con seguridad, con lágrimas ensayadas, con gente respaldándola. Empezaron a aparecer testigos, personas que yo apenas conocía, otras que jamás había tratado, vecinos que de pronto escucharon gritos, amigas que aseguraban que Mariana les confesó su miedo. Incluso alguien dijo que yo la controlaba. ¿Te das cuenta? Le dije a mi aliado. Me quiere convertir en el monstruo de la historia. Lo sé, respondió. Y eso es peligroso, pero también torpe, porque en su desesperación empezó a exagerar, a contradecirse, a cambiar versiones. Una cosa era llorar, otra muy distinta era mentir bajo declaración. Lo más bajo fue cuando intentó usar a gente cercana como escudo, personas a las que manipuló para que hablaran por ella. No me sorprendió, pero sí me dolió, porque entendí que no tenía límites. Un día me avisaron algo que me dejó frío. Uno de los testigos clave se echó para atrás. ¿Cómo que se echó para atrás? Pregunté. Dijo que no quiere problemas, que mejor no declara.
Ahí sentí que el piso se movía, no porque todo se viniera abajo, sino porque me di cuenta del nivel de presión que estaba metiendo. Amenazas, miedo, manipulación. Todo para salvarse. Esa noche casi no dormí. Pensé en todo lo que podía perder otra vez. Pensé en lo fácil que es mentir cuando la otra persona no está. Pensé en cómo el sistema muchas veces escucha primero al que grita más fuerte. Pero al día siguiente llegó el contrapeso. Tenemos algo, me dijeron. ¿Qué cosa? Una contraprueba. Algo que tumba una de sus mentiras grandes. Era un mensaje, una conversación guardada, una pieza pequeña, pero contundente. En esa conversación, Mariana decía exactamente lo contrario de lo que estaba declarando ahora. Sin miedo, sin amenazas, sin víctima. Con esto, me explicaron, se demuestra que está mintiendo. Sentí un alivio profundo, pero no me confié. Sabía que esto no se había acabado. Cuando alguien llega tan lejos, no se detiene fácil. Pero también sabía algo más. Cada mentira nueva la estaba hundiendo más. Ella cree que está ganando, le dije a mi aliado. Pero no se da cuenta de que se está enterrando sola. Exacto, respondió. El que miente mucho se equivoca. Y Mariana ya estaba cometiendo demasiados errores. Errores que no se borran con llanto ni con teatro. Errores que dejan rastro. Ese fue el momento en el que entendí que la batalla ya no era solo por dinero o propiedades, era por la verdad. Y la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la forma de salir. La bomba explotó cuando menos lo esperaban. No fue por una confesión directa, ni porque alguien se tocara el corazón. Fue por un error. Uno solo. Pequeño, pero suficiente para derrumbar todo el castillo que Mariana había levantado con mentiras. Mi aliado me llamó temprano. Alejandro, me dijo sin rodeos. Ya salió lo grande. ¿Qué cosa? Pregunté, sintiendo cómo se me tensaba el cuerpo. El delito central ya no es solo tu caso. Me explicó, con calma, como si supiera que yo necesitaba entender cada palabra. Al revisar movimientos viejos, firmas repetidas y documentos usados en distintos momentos, se dieron cuenta de algo claro. Mariana no solo me había robado a mí. Había un patrón. Mismos métodos, mismas prisas, mismos acuerdos, mágicos con personas que después desaparecían del mapa. Usa identidades, me dijo. Usa firmas, usa el sistema, y no es la primera vez. Sentí una mezcla rara, coraje sí, pero también una especie de alivio amargo. No estaba loco, no exageré, no fui ingenuo sin razón, fui elegido. Entonces, ¿esto ya es penal? Pregunté. Desde hace rato, respondió. Pero ahora ya está claro. El golpe definitivo vino cuando uno de sus cómplices cometió el error que nadie planea. Quiso cubrirse demasiado rápido. Presentó un documento para ayudarla y sin darse cuenta dejó rastro. Fechas que no coincidían, firmas copiadas, datos cruzados. Todo apuntaba a lo mismo. Se contradijo, me dijeron, y dejó evidencia. Ahí fue cuando entró la investigación formal. Ya no eran solo hojas sueltas ni trámites fríos. Ahora había detectives, fiscalía, citatorios, gente que no escucha llantos sino hechos. Mariana lo sintió de inmediato. Me lo contaron quienes aún tenían contacto con ella. Está desesperada. Anda buscando arreglos. Quiere negociar. Incluso intentó contactarme por medio de terceros. Mandó mensajes indirectos. Dile que ya pare. Que no haga más grande esto. Que podemos arreglarnos. Cuando me dijeron eso, no sentí satisfacción. Sentí cansancio. Un cansancio profundo. Ya no se puede arreglar, respondí. Ella cruzó una línea hace mucho. La vi entrar en pánico desde lejos. Empezó a borrar cosas, a mover papeles, a cambiar versiones. Culpó a otros. Señaló a quienes antes eran amigos. Todo con tal de salvarse. Ahora dice que la engañaron, me dijeron, que ella no sabía.
Pero el problema con mentir tanto es que llega un punto donde ya no sabes qué versión contar, y cuando la autoridad empieza a juntar piezas, las historias se caen solas. Esto ya no es un pleito familiar, no me repitió mi aliado. Es un caso penal completo. Por primera vez desde el inicio de todo, sentí que la balanza se inclinaba de verdad. No porque yo estuviera ganando, sino porque la verdad ya estaba caminando sola. Ya no dependía de mí, ni de mis palabras. Dependía de pruebas. Aún así, no todo fue tranquilidad. Sabía que Mariana no se iba a quedar quieta. Alguien así no acepta caer sin patalear. Y no me equivoqué. Intentó destruir pruebas, presionar gente, ganar tiempo. Incluso buscó presentarse otra vez como víctima, ahora del sistema. Dicen que está diciendo que todo es una conspiración. Me avisaron. Sonreí por primera vez en días. No por burla, sino por claridad. Cuando alguien empieza a hablar de conspiraciones, es porque ya no tiene piso. Esa noche me senté solo, en silencio. Pensé en el desierto, en la redada, en la camioneta, en la deportación. Pensé en cómo todo empezó con una llamada anónima, y ahora estaba ahí, con una investigación encima, con su propio pasado alcanzándola. Tú abriste esta puerta, murmuré. Yo solo caminé por ella. Sabía que todavía faltaba, que aún podía haber giros, retrasos, trampas, pero algo ya era irreversible. Mariana ya no controlaba la historia. Y cuando alguien que siempre vivió del control lo pierde, entra en su fase más peligrosa. Lo que venía después no iba a ser limpio ni rápido. Pero ya no era un tal vez. Ya no era una pelea desigual. Ahora el juego había cambiado de nivel. Y por primera vez desde que todo se derrumbó, supe que el final, fuera cual fuera, iba a tener consecuencias reales. Por unos días todo pareció inclinarse definitivamente a mi favor. Las noticias que me llegaban eran buenas, demasiado buenas. Las pruebas estaban completas, las contradicciones de Mariana ya eran evidentes, y la investigación avanzaba. Me decían que ahora sí, que ya no tenía salida. Esto está prácticamente cerrado, me dijo mi aliado una mañana. Ya no puede sostener su versión. Yo quería creerlo. Después de tanto desgaste, escuchar eso se sentía como respirar después de estar bajo el agua. Me permití, por primera vez, pensar que esto estaba llegando a su fin, que al fin podría cerrar esa etapa y seguir con mi vida. Incluso supe que en su círculo ya se hablaba de ella en voz baja, que la gente empezaba a dudar, que ya no todos le creían. Eso, sin que yo dijera nada, ya era una especie de justicia. Pero justo, cuando todo parecía acomodarse, pasó. Tenemos un problema, me dijeron una noche. Sentí cómo se me helaba el cuerpo. ¿Qué tipo de problema? Intentó mover dinero que no estaba congelado. Y además, está diciendo que todo esto es una venganza tuya. Ahí entendí que todavía le quedaba una carta, la última, la más sucia. Mariana intentó presentarse como la verdadera víctima del sistema. Dijo que yo estaba usando contactos para destruirla, que todo era una persecución, que ella solo confiaba en la persona equivocada. Incluso trató de culpar a un cómplice menor, alguien que ya no podía defenderse del todo. Quiere cargarle todo a otro, me explicaron. Dice que ella no sabía nada. Lo peor fue cuando algo clave falló. Una audiencia se pospuso. Un documento no llegó a tiempo. Un testigo dudó. Nada grave por separado, pero todo junto se sintió como un golpe seco. Esa noche pensé que podía escaparse. No libre del todo, pero sí lo suficiente como para alargar esto años. Sentí cansancio. Un cansancio que no se quita durmiendo. Pensé en rendirme, en decir, ya estuvo, en soltarlo todo y empezar de cero sin mirar atrás. ¿Y si no pasa nada? Le dije a mi aliado. ¿Y si al final no le hacen nada? Hubo silencio del otro lado. Entiendo cómo te sientes, me respondió.
Pero todavía no. ¿Cómo que no? Porque hay algo más. No me explicó en ese momento. Solo me pidió paciencia. Me dijo que no bajara la guardia. Que a veces, cuando todo parece perdido, es cuando alguien comete el error más grande. Y así fue. 2 días después apareció el as bajo la manga. Una prueba que nadie esperaba. Algo que había estado guardado, olvidado, pero intacto. Una contradicción directa entre lo que Mariana había declarado antes y lo que estaba diciendo ahora. Fechas, palabras, acciones, todo chocaba. Con esto, me dijeron, ya no hay cómo justificarlo. Me senté en silencio. No grité, no celebré. Solo cerré los ojos. Sentí una mezcla de alivio y tristeza, porque aunque esto me acercaba al final, también confirmaba algo duro. La mujer con la que compartí mi vida estaba dispuesta a todo. Con tal de salvarse, esto va a juicio, me dijeron finalmente. Colgué y me quedé mirando el techo. Mariana había estado a punto de salirse con la suya. De verdad, había jugado su última carta y casi le funcionó. Pero en su desesperación dejó una huella más, una que no se podía borrar. Todavía no, era el final, pero ya no era una duda. El cierre estaba cerca, y pasara lo que pasara, ya no iba a ser una historia a medias. La verdad estaba ahí, completa. Solo faltaba que alguien la dijera en voz alta. El día de la audiencia final no sentí nervios. Sentí algo distinto, una calma pesada, como cuando ya lloraste todo lo que tenías que llorar y solo queda esperar. Yo estaba en México, lejos de la sala, lejos de Mariana, lejos de todo lo que una vez llamé hogar, pero, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía fuera, me sentía presente. La audiencia empezó temprano, me iban avisando, todo paso a paso. Ya llegó, me dijeron. Está nerviosa, no sentí gusto al escuchar eso. Sentí cierre, porque verla nerviosa no borraba los años, ni la traición, ni la redada, pero sí confirmaba algo. Ya no tenía el control. Mariana intentó lo de siempre. Lloró, bajó la cabeza. Dijo que había sido manipulada, que no sabía, que solo firmó lo que le pusieron enfrente. Señaló a otros. Dijo que todo fue un error, pero esta vez no estaba sola con su versión. Fueron presentando las pruebas una por una, documentos con firmas falsas, transferencias hechas sin autorización, fechas que no coincidían, testimonios que se desmoronaban solos, mensajes donde ella hablaba con total claridad, sin miedo, sin víctima. Esto no es un malentendido, dijo alguien, es un patrón. Cuando escuché eso, sentí un nudo en la garganta, porque esa frase resumía todo. No fue un arranque, no fue un momento de locura, fue decisión. Hubo un momento clave, el más duro, cuando le mostraron una prueba que ella juró no conocer. Su cara cambió, no lloró, no habló, se quedó quieta. Ahí supe que se había acabado. No hay cómo justificar esto, me dijeron después. El caso quedó claro. La sentencia llegó sin drama, sin discursos largos. Clara, directa, culpable, consecuencias reales. No me dio alegría, me dio descanso, porque no era venganza, era justicia. Recuperé parte de lo que me quitó, no todo. Algunas cosas nunca vuelven. Años, confianza, una vida armada con alguien que no era quien decía ser. Pero recuperé algo más importante, mi nombre limpio, mi historia completa, la verdad dicha en voz alta. Mariana salió esposada. No la vi, pero no hizo falta. Durante años la imaginé fuerte, intocable. Ese día entendí que siempre fue frágil, solo que se escondía detrás del engaño. Yo regresé a mi rutina en 1200 México, simple, tranquila, sin miedo, con lo necesario, caminando sin voltear atrás. La gente a veces me pregunta si volvería a Estados Unidos, si lo intentaría otra vez. No, respondo, ya no lo necesito. Aprendí que perder un país duele,
pero perderte a ti mismo duele más. Y yo estuve a punto de perderme creyendo en alguien que nunca estuvo de mi lado. No recuperé todo. No recuperé a ciertas personas. No recuperé el tiempo. Pero recuperé algo que vale más que cualquier propiedad. La dignidad de saber que no me quedé callado, que no acepté la injusticia, que resistí. Hoy duermo tranquilo, sin sobresaltos, sin mentiras a mi lado. Y si algo me dejó toda esta historia, no fue odio, fue claridad, porque al final, la traición te rompe, pero la verdad, cuando por fin sale, te vuelve a levantar. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos, invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce. Pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan.
¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos.
invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi,